Te encuentras en el malecón, observando cómo un crucero sale del puerto. Su casco blanco brilla como un rascacielos de 20 pisos, 18 cubiertas, una longitud de 362 metros. A bordo, 6.700 pasajeros y 2.400 miembros de la tripulación. Piscinas, restaurantes, teatros, casinos, una pista de patinaje sobre hielo, un parque de atracciones. Una ciudad flotante que en pocas horas se adentrará en el océano abierto y permanecerá allí durante una semana. Desde la distancia, parece un gigantesco hotel flotante. Espectacular, lujoso, un poco absurdo. 9.000 personas en un barco en medio del mar. Pero hay algo que la mayoría de la gente no comprende. Un crucero no es un hotel sobre el agua. Es uno de los sistemas de ingeniería más complejos que existen en el planeta. Y cada elemento de este sistema, desde la altura de la superestructura hasta la profundidad del quillote, desde la potencia de los motores hasta el ancho de los pasillos, desde la cantidad de botes salvavidas hasta la temperatura del aire acondicionado, es el resultado de un intenso choque entre la física, la medicina, la psicología, la economía y el derecho marítimo. Porque un crucero debe resolver un problema que ningún otro barco enfrenta. Debe ser, al mismo tiempo, un barco seguro y una ciudad cómoda. Y estos dos requisitos están en un conflicto constante y continuo. Haz el barco más estable, se balanceará más y los pasajeros sufrirán de mareos en sus camarotes. Hazlo más suave, perderás estabilidad en una tormenta. Eleva la superestructura, más camarotes, más ingresos, pero el área de la vela aumentará y el barco se volverá incontrolable con vientos fuertes. Añade más mamparos de acero, más seguro en caso de inundación, pero los espacios para pasajeros se convertirán en un laberinto de callejones sin salida, haciendo imposible la evacuación. Cada decisión es un delicado equilibrio. Y tras este equilibrio no solo hay dinero, hay vidas en juego. Hoy desentrañaremos los secretos de ingeniería de un crucero, lo que se oculta por debajo de la línea de flotación, detrás de las paredes de las cabinas y dentro de sistemas que los pasajeros ni siquiera sospechan. Y por qué cada uno de estos secretos es un compromiso del que depende si el barco regresa al puerto. Comencemos con la pregunta más obvia, que curiosamente pocos se hacen. ¿Cómo es que un crucero no se vuelca? Mira su silueta. Un casco estrecho. Encima, una enorme superestructura que ocupa casi toda la longitud, con el ancho del casco y una altura de 15 a 18 cubiertas. El centro de gravedad de esta construcción está muy alto, significativamente más alto que el de cualquier barco de carga, petrolero o granelero. Un centro de gravedad elevado es el enemigo de la estabilidad. Cuanto más alto es el centro de gravedad, menor es la altura metacéntrica, la distancia entre el centro de gravedad y el metacentro, que determina si el barco volverá a su posición vertical después de una inclinación. En un petrolero, la altura metacéntrica puede ser de 3 a 5 metros. En un crucero, a menudo es menos de 2, a veces alrededor de 1 metro. El margen entre la estabilidad y el vuelco es tan estrecho como una hoja de cuchillo. ¿Cómo resuelven los ingenieros este problema? De varias maneras a la vez. La primera, un fondo pesado. Todo lo que tiene una gran masa y puede ser colocado en la parte inferior, se coloca en la parte inferior. Motores, generadores, tanques de combustible, sistemas de tratamiento de agua, tanques de lastre. Todo esto se encuentra en la parte más baja del casco. Miles de toneladas de acero y mecanismos, situados lo más bajo posible, crean un contrapeso para la alta superestructura. La segunda, una parte superior ligera. La superestructura de un crucero no es una construcción de acero monolítica. Las cubiertas superiores se construyen con aleaciones de aluminio, que son 3 veces más ligeras que el acero, con una resistencia comparable. Cada tonelada ahorrada en la parte superior es una tonelada que no necesita ser compensada con lastre en la parte inferior.
cada tonelada, milímetros de altura metacéntrica. El tercero es el ancho. Los modernos cruceros son desproporcionadamente anchos en relación a su longitud. La clase Oasis de Royal Caribbean mide 362 metros de largo y 66 metros de ancho. La relación entre longitud y ancho es de menos de 6. Para ponerlo en perspectiva, un portacontenedores tiene una relación de 7 a 8, mientras que un buque militar se sitúa entre 9 y 10. Un casco ancho aumenta la estabilidad inicial gracias a un mayor momento de inercia en la línea de flotación. Pero un casco más ancho también significa mayor resistencia al agua, mayor consumo de combustible y menor velocidad. Un compromiso. Pero aquí surge una pregunta. Si la altura metacéntrica de un crucero ya es baja, ¿por qué no aumentarla aún más añadiendo lastre en el fondo? ¿Bajar al máximo el centro de gravedad y hacer el barco insumergible? Aquí es donde la física del confort comienza a presentar resistencia. Una mayor altura metacéntrica implica un período de balanceo corto. Un barco que regresa rápidamente a la vertical se balancea de manera brusca, con altas aceleraciones angulares. Para la carga, esto es problemático. Los contenedores se desprenden de sus anclajes. Para las personas, es una catástrofe. Un balanceo abrupto provoca mareos en la mayoría de los pasajeros en cuestión de horas. Náuseas, mareos, pérdida total de capacidad de acción. Un crucero en el que 6.000 pasajeros están tendidos en el suelo debido a la enfermedad del mar no es solo un inconveniente, es el fin del negocio. El período ideal de balanceo para el confort de los pasajeros es de alrededor de 25 a 30 segundos. Un movimiento lento y suave que la mayoría de las personas ni siquiera nota. Para lograr esto, la altura metacéntrica debe ser relativamente baja, suficiente para la seguridad, pero no más. Este es el estrecho margen, lo suficientemente estable como para no volcarse en una tormenta y lo suficientemente suave como para no sacudir el alma de los pasajeros. Sin embargo, incluso la altura metacéntrica óptima no protege completamente contra las olas del océano. Y aquí entra en juego un sistema del que los pasajeros no son conscientes, pero que determina su confort más que el tamaño de la piscina o la calidad del buffet. Los estabilizadores de balanceo. Alas submarinas retráctiles. Aletas de acero de varios metros de longitud, instaladas a los lados por debajo de la línea de flotación. Funcionan como alerones en el ala de un avión. Cuando el barco comienza a inclinarse hacia la derecha, los sensores detectan el inicio de la inclinación y una computadora calcula en fracciones de segundo el ángulo necesario, haciendo que las aletas se ajusten para crear una fuerza hidrodinámica que contrarreste la inclinación. La aleta izquierda se eleva, la derecha desciende. El barco se nivela antes de que el pasajero tenga tiempo de sentir la inclinación. Los modernos estabilizadores activos pueden reducir el balanceo lateral entre un 80 y un 90%. Esta es una cifra colosal. Sin estabilizadores, la inclinación en un oleaje moderado podría alcanzar entre 15 y 20 grados. Con estabilizadores, solo 2 o 3. La diferencia entre una cena cómoda en el restaurante y la evacuación de platos del suelo. Pero los estabilizadores solo funcionan en movimiento. La fuerza hidrodinámica es proporcional al cuadrado de la velocidad. Un barco anclado es vulnerable al balanceo. Por eso, los cruceros raramente permanecen anclados en alta mar. Están o en el muelle o en movimiento. Ahora, lo que se oculta por debajo de la línea de flotación y que ningún folleto publicitario revelará. Un crucero genera tanta basura como una pequeña ciudad. Cada día. 9.000 personas a bordo consumen alimentos, beben agua, se duchan, utilizan los baños, lavan ropa y generan desechos. El volumen diario de aguas residuales es de cientos de miles de litros. Residuos alimentarios, toneladas. Basura sólida, toneladas. Aceite usado, productos químicos de las piscinas, laboratorios fotográficos,
lavanderías y del centro médico. ¿A dónde va todo esto en medio del océano? Dentro del casco, en las cubiertas inferiores, se oculta toda una infraestructura industrial. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales son bioreactores de membrana que elevan la calidad del agua a niveles que permiten su vertido al mar según los estándares internacionales. Los incineradores son hornos que queman residuos sólidos a temperaturas superiores a 850 grados. Los separadores de aguas oleosas son centrífugas que separan el aceite y el combustible del agua, asegurando que ninguna gota de productos petroleros llegue al mar. Los compactadores son prensas que comprimen la basura en balas para su almacenamiento hasta la llegada al puerto. Estos sistemas ocupan varias cubiertas, funcionan las 24 horas del día, consumen una parte significativa de la energía eléctrica del barco y están estrictamente regulados por el derecho internacional. La Convención MARPOL establece las concentraciones máximas de contaminantes en las aguas desechadas, y las infracciones pueden conllevar multas de millones de dólares. En 2016, la compañía Carnival Corporation pagó $40 millones en multas por el vertido ilegal de aguas oleosas y la falsificación de registros en el diario de petróleo. Después de eso, se sometió a varios años de supervisión judicial. Electricidad. Este es otro mundo oculto. Un crucero de clase Oasis consume entre 60 y 80 megavatios de potencia eléctrica. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale al consumo de una pequeña ciudad de entre 60.000 y 80.000 habitantes. Esta potencia es proporcionada por 6 generadores diésel, del tamaño de una casa de 2 pisos cada uno, que funcionan con combustible pesado o diésel. Se encuentran profundamente en el casco, en las cubiertas más bajas, detrás de tabiques insonorizados. La electricidad alimenta absolutamente todo: el movimiento del barco, la climatización, la iluminación, los ascensores, las cocinas, los sistemas de seguridad, la navegación, los estabilizadores, el tratamiento de agua, las cámaras frigoríficas. Los modernos cruceros utilizan transmisión eléctrica para las hélices, conocidas como dispositivos de propulsión Azipod. Estas son góndolas con motores eléctricos suspendidas bajo la popa, capaces de girar 360 grados. Reemplazan el timón y el eje de la hélice tradicionales. El barco puede moverse en cualquier dirección, girar sobre sí mismo y atracar sin remolcadores. El Azipod es una obra maestra de la ingeniería, pero crea una dependencia absoluta de la electricidad. Si los generadores se detienen, el barco pierde no solo la luz y el aire acondicionado, pierde su avance y control. La pérdida total de energía eléctrica en un crucero es una emergencia comparable a un agujero en el casco. Por eso, el sistema de suministro eléctrico está redundado múltiples veces. 6 generadores en lugar de los 3 necesarios. Un generador diésel de emergencia en la cubierta superior, por encima de la línea de flotación, capaz de proporcionar energía mínima para la navegación y la iluminación de emergencia. Evacuación. Este es, quizás, el aspecto más cuidadosamente oculto y, al mismo tiempo, más meticulosamente calculado de un crucero. ¿Cómo evacuar a 6.700 pasajeros y 2.400 miembros de la tripulación de un barco que se hunde o arde? En el océano abierto, de noche, en medio de una tormenta. Entre los pasajeros hay ancianos, niños y personas con movilidad reducida. Las normas internacionales exigen que la capacidad total de los medios de salvamento sea al menos del 125% del número máximo de personas a bordo. Esto significa que para 9.000 personas debe haber espacio para más de 11.000 en botes salvavidas y balsas. El excedente es para el caso de que algunos medios no estén disponibles debido a la inclinación, el fuego o daños. Pero la capacidad es solo el comienzo. El requisito clave es el tiempo. Después de la señal de evacuación, todos los pasajeros deben estar en los medios de salvamento
y ser bajados al agua en un plazo de 30 minutos. 30 minutos para que 9.000 personas, muchas de las cuales estaban durmiendo en la piscina, en un restaurante o en un bar, suban a la cubierta de los botes, se pongan los chalecos salvavidas y ocupen sus lugares en las embarcaciones. Para ello, la arquitectura interna del crucero está diseñada como un sistema de rutas de evacuación. Los pasillos deben ser lo suficientemente amplios para el flujo de personas, pero no tanto como para desperdiciar espacio que podría ser utilizado como cabina. Las escaleras deben ser numerosas y distribuidas a lo largo de todo el barco. Las puertas deben ser lo suficientemente anchas para permitir el paso de personas con chalecos salvavidas, incluyendo sillas de ruedas. Las señales deben ser luminosas, alimentadas por energía de emergencia y visibles incluso en medio del humo. Cada cabina, cada pasillo, cada escalera, cada puerta no es simplemente un elemento arquitectónico. Es un componente del sistema de evacuación, diseñado según modelos computacionales de movimiento de multitudes. Estos modelos simulan miles de escenarios: un incendio en el centro del barco, inundaciones en los compartimentos de popa, una inclinación hacia un costado. Para cada escenario hay una ruta específica, un tiempo determinado y una capacidad de evacuación calculada. Costa Concordia, año 2012. Naufragio cerca de la isla de Giglio. 32 personas perdieron la vida. El barco se volcó cerca de la costa y aún en estas condiciones relativamente favorables, proximidad a la orilla, clima cálido, luz del día, la evacuación se convirtió en un caos. Las embarcaciones de rescate de un lado eran inaccesibles debido a la inclinación. Las escaleras y los pasillos se volvieron intransitables. El estándar de 30 minutos fue superado en múltiples ocasiones. Este incidente llevó a un endurecimiento de las normativas. Ejercicios de evacuación obligatorios antes de salir del puerto. Requisitos para los sistemas de alerta. Nuevos estándares para el diseño de mamparos y puertas. Cada catástrofe es una lección, grabada en convenciones internacionales con sangre. Ahora volvamos al muelle. El crucero sale del puerto. Lo ves de otra manera. Bajo su casco blanco no hay un hotel. Es una máquina en la que cada elemento se encuentra en la intersección de fuerzas conflictivas. La altura metacéntrica es exactamente la adecuada para que el barco no se vuelque en una tormenta y no provoque mareos en 6.000 pasajeros. La altura de la superestructura es máxima para los ingresos y mínima para la maniobrabilidad en el viento. El ancho de los pasillos es suficiente para la evacuación y mínimo para el número de cabinas. La potencia de los generadores es excesiva para la fiabilidad y mínima para el peso y el consumo de combustible. No se trata de navegar con la máxima seguridad. Es un movimiento en un corredor donde la seguridad, el confort, la economía y la física están equilibrados con precisión de metro, grado y megavatio. Y en este corredor hay soluciones ocultas que trabajan para el pasajero, permaneciendo invisibles. Un sistema de captación de aire fresco que cambia automáticamente la fuente según la dirección del viento, para que los gases de escape no lleguen a las cubiertas abiertas. Iluminación programable en los atrios que imita el ciclo natural de luz y ayuda a los pasajeros a mantener un ritmo de sueño normal al cruzar zonas horarias. Aislamiento de vibraciones en las cubiertas, estructuras multicapa de acero, goma y compuestos que amortiguan las vibraciones de los motores que operan 2 cubiertas más abajo hasta un nivel imperceptible. Un pasajero en su cabina no escucha los generadores de 60 megavatios que funcionan justo debajo de sus pies. No es magia, es ingeniería, cuyo costo está incluido en el precio del billete. Y en esto creo que radica la belleza oculta del crucero. No es un hotel flotante. Es una negociación constante entre el océano y el confort, entre la física, que exige estabilidad, y la psicología, que demanda suavidad, entre la seguridad, que requiere acero y mamparos, y la arquitectura, que pide espacios abiertos y libertad de movimiento.
entre la economía, que exige el máximo número de cabinas, y las normas de evacuación, que requieren espacio para la multitud en fuga. Cada vez que entras en una cabina de un crucero, entras en un espacio cuya forma y tamaño están determinados no por un diseñador de interiores, sino por ecuaciones de estabilidad, modelos de movimiento de multitudes y convenciones internacionales sobre seguridad en el mar. Y que, a pesar de todo, la cabina se ve acogedora y cómoda es quizás el truco de ingeniería más impresionante de todos. Y aquí es donde me he puesto a reflexionar. Hablamos sobre cómo el crucero lucha contra el oleaje y garantiza la comodidad a bordo. Pero no hemos tocado el escenario más aterrador en un barco de crucero: el incendio. 9.000 personas en un espacio cerrado, kilómetros de pasillos, materiales sintéticos en la decoración que generan humo tóxico. ¿Cómo debe funcionar el sistema de extinción de incendios en un crucero donde no se pueden abrir ventanas y la única opción de escape es el mar? He preparado un vídeo aparte en el que analizo este tema en detalle. Lo encontrarán en el canal.